Dios y de la patria, se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos. Oficio de su excelencia la presidenta de la República, por la cual hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que establece un nuevo gobierno corporativo de la Empresa Nacional del Petróleo, boletín número 10.545-8. Un oficio 373 del director nacional de Sernagiomín, mediante el cual informa sobre las acciones que está llevando a cabo en relación con el accidente con resultado de muerte del trabajador señor Eustaquio Moreno Navarro, respuesta al oficio 82 de esta comisión. Nota del ministro de Medio Ambiente, mediante el cual excusa su inasistencia a la presente sesión por compromisos contraídos con anterioridad con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Nota del ministro de Transporte, mediante el cual excusa su inasistencia a la presente sesión por compromisos contraídos con anterioridad. Y un oficio, una comunicación de la bancada demócrata cristiana, por el cual el diputado informa que el diputado Juan Morano reemplazará a la diputada Yanna Proboste en la sesión de hoy, miércoles. Todo, presidente. Muchas gracias, secretario. Tenemos una urgencia, ¿no? Para el bienal. Le puso urgencia. Le pusieron suma urgencia. Simple. Urgencia. Sí, es una urgencia, son 30 días. O sea, es la menos urgente de las urgentes, pero es como una señal para ponerla en tabla. Lo colocamos en tabla. Hay que colocarlo en tabla. Sí. No habiendo nada más como urgencia. Sí. Debe proceder en ese sentido. Bien. Suspendo por un minuto. Vamos a comenzar entonces la reunión. Bien. Sobre la cuenta, estimado diputado, sobre la cuenta, hay una urgencia que le ha puesto el Ejecutivo al proyecto de gobiernos corporativos de ENAP. Yo solicito que lo podamos colocar en tabla, dado que es una urgencia simple, pero que al menos nosotros lo coloquemos en tabla. Pedirle a la Secretaría entonces que en la próxima sesión esté para la discusión. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. Me voy a tomar la palabra. Bueno, aprovechar de saludar a nuestra ministra de Minería, que está invitada en realidad para la discusión del proyecto de ley que tiene la orden del día. Pero estamos en asuntos varios y yo quería aprovechar esta oportunidad para lo siguiente, estimada ministra, para que nos pudiéramos poner de acuerdo. Primero que en el periodo estival, digamos, ocurrió un accidente de carácter, digamos, ambiental en la quinta región, fundamentalmente, ¿no es cierto?, en la división andina, cosa que está a conocimiento público. Además hubo un pronunciamiento muy fuerte de esta Cámara porque es justamente el distrito de nuestro presidente de la Cámara. Y le queríamos plantear lo siguiente. Una, que yo le quiero plantear a la comisión, que podamos citar, digamos, a Codelco para la próxima semana, que nos venga a entregar detalles de la situación que ocurrió, cuáles son las medidas que ellos han tomado respecto a este accidente ambiental, que creo yo que al menos eso lo debería ver, digamos, esta comisión. Sobre el punto, diputado Corso. Gracias, presidente. Sí. Sobre el punto, una pregunta, solo para aclararlo. ¿Este tipo de accidentes, de situaciones que se viven, también los revisa o tiene algo que ver el Sernagiomín, o desde el punto de vista medioambiental lo ve la Superintendencia de Salud, la Servicio de Salud? ¿Quién ve? ¿Sabe por qué? Porque no solamente Codelco, sino que también ver los actores complementarios a Codelco, como lo hicimos otra vez en el accidente en Teniente, que vino Codelco, pero además vino Sernagiomín, saber y pedirle que agregue al servicio público que corresponda en ese ámbito. Gracias, presidente. Bien, le vamos a pedir entonces, en presencia de la ministra, por supuesto, la participación del Ministerio de Minería, ministra, sobre todo Sernagiomín, que creo que es necesario, y que invitemos también al ministro de Medio Ambiente. ¿Por qué?
porque se nos presenta justamente lo que establece, lo que dice el diputado Cor, el vacío, digamos, que se produce en torno a proyectos que no fueron evaluados, digamos, desde el punto de vista de la ley ambiental. No tienen resolución de calificación ambiental, muchos de ellos. Tengo entendido que este no tenía resolución. Por lo tanto, la aplicación de la normativa tiene un vacío. Y el presidente de la Cámara, el diputado Núñez, vuelvo a citarlo, ¿cierto? Él en su argumento dijo a la prensa que iba a tratar de que hubiera una medida legislativa para que esto, digamos, este vacío pudiera ser cubierto. Es una situación compleja, yo la he estado estudiando un poco, pero creo que es necesario conversarla. Y necesitamos que usted, por supuesto, pueda también abrir esto. Las propuestas saldrán en la discusión de la próxima sesión. Queríamos proponer eso. En segundo lugar, ministra, respecto a algunas iniciativas, digamos, que nosotros habíamos lanzado en esta comisión, la verdad que iniciativas de minería no han habido, digamos, no así de energía, porque estamos llenos de proyectos de energía. Entonces, está pendiente el proyecto de la pequeña minería, ¿no es cierto? Con el precio de sustentación y, digamos, la legislación especial para la pequeña minería. Nos gustaría que pudiéramos analizar en una comisión. La verdad que yo personalmente había hablado antes con la ministra y le había solicitado si pudiese, digamos, tener algún encuentro con nosotros en el ministerio, ¿no? Que nos pudiera invitarnos, de tal manera de poder discutir ahí los detalles, digamos, de este proyecto de ley, que anunció la propia presidenta y usted también. Yo sé que hay temas de complejidad que hay que revisarlos allí, y bueno, sería la ocasión. No sé si usted pudiera pronunciarse sobre eso y poner alguna fecha para que nosotros como comisión pudiéramos reunirnos con usted. Eso, le doy la palabra a usted, ministra, antes de empezar con la orden del día. La diputada Paulina, sí, Paulina Núñez. Sí, gracias, presidente. Presidente, la verdad es que yo hace un par de semanas tuve la oportunidad de estar en Chuquicamata y visitar la mina subterránea. Y primero, bueno, la ministra ya ha estado, me imagino, pero el proyecto va bastante avanzado, con todos muy optimistas, además de cumplir los plazos, ¿cierto? Tanto los profesionales, en fin, del rajo abierto de poder también cerrar el 2019, pero también hay varias dudas e inquietudes que a mí me hicieron llegar. Entonces yo estuve hablando después de esa visita vía correo electrónico también con el presidente ejecutivo de Codelco y de plantear la posibilidad, porque él también me dice que nunca hemos estado allá como comisión, de sesionar en Tuqui, precisamente para ver este proyecto, para que nos transmitan ellos también las inquietudes que hoy día tienen, y por eso quería pedirle que tomáramos un acuerdo en la comisión de visitarlo, coordinarnos con ellos, insisto, con Oscar Landerreche ya hemos estado hablando al menos por correo, yo el único compromiso que hice fue llevarlo a la comisión, plantearlo hoy día, y luego con ellos coordinarnos además para poder coincidir una fecha, ya que el directorio tiene al menos conversado el poder sesionar también en Chuquicamata en el mes de abril. Entonces, en una de esas podemos incluso coincidir con ellos y ver la posibilidad de que como comisión estemos en coordinación con Codelco y nos juntemos después de la reunión de directorio todos los actores que estaba mencionando. Así que lo primero, sí, presidente, transmitirles, ¿cierto?, la visita, las inquietudes generales que han hecho y que me llevan hoy día a pedir este acuerdo, y luego que incluso podríamos coordinar, ¿cierto?, con el propio directorio de Codelco. Eso, gracias. Bien, yo pediría acuerdo sobre los dos temas anteriores, más lo que nos ha planteado la diputada Núñez. ¿Le parece? ¿Sí? ¿Acuerdo? Sí. Bien. Ministra, tiene la palabra. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar a la comisión. Respecto de los puntos que se han tocado,
yo quisiera señalar que las competencias de Serna-Giomín y que guardan relación con el evento del derrame producido en Andina son exclusivamente en temas de seguridad minera. Sin perjuicio de ello, en terreno y producto también de lo extenso de nuestro territorio, en algunos casos por administración delegada ve algunos temas ambientales, especialmente en la mediana minería y cuando hay accidentes, en razón a que no en todos lugares hay personal del Ministerio de Medio Ambiente, solamente en aquellos casos, no así en este, en que naturalmente se produce además en un espacio geográfico en donde están todas las reparticiones. La preocupación principal de Serna-Giomín, en particular post-derrame, tiene que ver en cómo Codelco en particular habilita instalaciones para poder operar. Una de las preocupaciones era el volver a utilizar la canaleta o la canaleta de emergencia. Dado que no había certeza del estado de operación de la canaleta de emergencia, no se permitió el uso de esta canaleta mientras no tuviéramos la total seguridad de su funcionamiento. Entonces ahí lo que miramos tiene que ver desde el punto de vista de la seguridad. Ahora, la seguridad es un concepto también sinérgico y amplio. Cuando uno habla de seguridad, también habla de seguridad ambiental y no hacer funcionar una canaleta que en la práctica pudiera tener alguna ineficiencia operativa producto de un no uso por tanto tiempo como estaba ocurriendo en ese momento. Así que si nos invitan a ser parte y explicar tanto las responsabilidades de las distintas instancias de la institucionalidad pública, así como también el actuar dentro del evento mismo del derrame, vamos a estar acá, así que no hay inconveniente. Muchas gracias, ministra. De todas maneras, sería bastante positivo que ustedes como ministerio le dieran una vuelta, digamos. Si como hay una inquietud, digamos, la gente dice, bueno, hay un vacío, cómo la superintendencia no puede actuar, en fin, porque aquí va a haber un sumario absolutamente, digamos, del Ministerio de Salud, ¿no? Los demás estamentos prácticamente no han participado, pero no tienen las facultades legales. Entonces sería bueno que a lo mejor ustedes tuviesen o maduraran una propuesta, si existe, digamos, ya sea administrativa o legal, digamos, en esta materia, que nosotros podamos analizar. Eso. Diputado Gauna. Por su intermedio, una consulta a la señora ministra. Yo entiendo que este derrame se produce en instalaciones que probablemente no estén sujetas a resolución de calificación ambiental. Por tanto, evidentemente, la Superintendencia de Servicios, desde la Superintendencia de Medio Ambiente, aparentemente no podría fiscalizar esto. Yo imagino que ahora se desarrollarán obras, desconozco la magnitud, me gustaría que nos pudiera aclarar, se tendrán que desarrollar obras y una serie de situaciones para evitar que este tipo de eventos vuelvan a ocurrir. Y eso sí, probablemente debe estar sujeto a lo menos a una declaración de impacto ambiental. Y si eso es así, eso evidentemente quedaría sometido a la fiscalización de la superintendencia y podría ser un elemento que nos permita salvaguardar de que efectivamente todos estos eventos puedan ser fiscalizables por las autoridades correspondientes, en este caso la Superintendencia de Medio Ambiente. O sea, quisiera saber si eso es más o menos lo que nos debiera ocurrir o sencillamente lo que se va a hacer probablemente no requiera declaración de impacto ambiental y probablemente sigamos teniendo que no puedan actuar las autoridades competentes en esta materia. A ver, primero habría que evaluar cuáles son las obras que se van a realizar, si son obras que en la práctica rehabilitan obras existentes, en el caso particular de la canaleta, que son las reparaciones producto del evento ocurrido o en su defecto de la canaleta de emergencia, producto del no uso por un periodo de tiempo, yo visualizo que no debería entrar al sistema. Pero es una opinión, yo no soy experta en temas ambientales. Por lo tanto, yo creo que depende de la magnitud de las obras que ocurran. Ahora, es importante señalar que hay distintos caminos, por decirlo de alguna manera. Uno es el tema ambiental y aquellas faenas o yacimientos que son anteriores a la ley y que efectivamente no han sido sometidos a evaluación ambiental, pero también hay otros proyectos que producto de ampliaciones o consideraciones importantes que han tenido, han cambiado la configuración del proyecto y por lo tanto se han tomado aspectos no evaluados antes de la ley, pero que ya son parte de una modificación mayor.
cuando empezamos a hablar de etapas sucesivas, la etapa 2, 3, 4, y hay un momento que requiere una evaluación más bien global que en cada una de sus etapas. Y por otro lado está Serna-Jomín, que tiene un plan de explotación, que lo presenta cada una de las faenas, y ese plan de explotación hoy día es de explotación y cierre. Por lo tanto, también hay temas comprometidos dentro de la explotación minera y de la seguridad minera con Serna-Jomín que guardan relación con la actualización de las normas legales en el devenir del tiempo. Entonces, en realidad lo que trato de decir es que hay dos caminos distintos. Uno es el camino ambiental y uno es el camino de la seguridad minera, que producto de la ley de cierre de faena obligó también a las empresas, por ejemplo, a tener un plan de cierre y a valorizar su plan de cierre. Y eso hoy día está radicado en Serna-Jomín. Muchas gracias, ministra. Ministra, solamente no queremos fregar, pero usted me dice que la próxima semana, que podría ser el lunes de la próxima, el encuentro con la comisión, pero usted está para hacer un evento, ¿no? Entonces proponemos que sea el lunes 14. ¿Cómo están? ¿Isacor? ¿Diputado? Muy bien. Sí. Le propongo que le propongamos una fecha. Lo que pasa es que nosotros tenemos el evento del PDIC en Toronto, que es sumamente relevante. Por primera vez Chile va como sponsor del PDIC en la feria de exploración más grande del mundo. ¿Puede que llegue después de 14? No, nosotros estamos en Chile de vuelta el 9 de No, en Toronto, claro. Vamos a Toronto. No, por eso proponíamos el lunes 14, ministro. ¿Ah? Está complicado. Es que esa semana es la semana clave. Pero dejemos esa alternativa, el 14. ¿Eh? Ya, muy bien. Muchas gracias. Ministra, sí. El distrito norte de Codelco es quien aglutina de manera importante los proyectos estructurales de Codelco. El 45% de los montos comprometidos de los 7 proyectos estructurales están en el distrito norte, Ministroales, en Chuquicamata Subterránea y Radomiro Tomic Sulfuros. Y por ende, en realidad, Chuquicamata Subterránea es importante señalar que es una obra que hoy día está siendo mirada por la industria minera en el mundo. Muy pocas faenas tienen esta conversión de pasar de una operación a rajo abierto a una operación subterránea, y la verdad que el desafío ingenieril es no menor. O sea, vamos a tener una de las minas subterráneas más grandes del mundo, así que la verdad que si pudieran asistir, yo me sumo a lo señalado por la diputada Núñez, porque realmente es una obra que muestra la magnitud y lo que significa la industria minera chilena. Pero vamos, Ya está tomado. El acuerdo sobre este punto está tomado y después nos coordinamos. Bien. Vamos a entrar entonces lo último en la cuenta antes de entrar. Ya, en asuntos varios. En asuntos varios, diputada Núñez. Sí, miren, nosotros hemos enviado varios oficios respecto de la auditoría que hizo Codelco, de oficio por parte de la empresa, y después algunas que entiendo la Contraloría estuvo revisando, en el sentido de cómo se están llevando a cabo los planes de egreso, a propósito, ¿cierto?, del propio proyecto que estábamos hablando recién, y de unos eventuales sobrepagos, por eso mismo la compañía inicia esta auditoría, pero esta auditoría entiendo que ya se terminó. De hecho hubo una reunión de directorio y la verdad es que acá no ha llegado. Entonces tomamos el acuerdo en la última sesión de la comisión de invitar precisamente a los presidentes ejecutivos y ejecutivos del directorio para que nos pudieran venir a entregar esta auditoría si es que no la han estado enviando oficio, porque ya los tiempos hoy día, de hecho yo voy a reiterar el oficio. Pero ya que está ese acuerdo tomado, y me gustaría saber, presidente, si hay fecha para esa invitación sobre este tema, o sea, que vengan a explicarnos sobre este tema y ojalá entregarnos la auditoría o parte de ella. No tenemos fecha.
nosotros no. Sí tenemos invitado para la próxima sesión a Codelco por el tema del derrame. ¿Eh? Yo le propongo que propongamos ahí una fecha. ¿Mm? Bien, continuamos entonces. Vamos a pasar a la orden del día para iniciar el estudio del proyecto de ley de origen en moción de la diputada señora Núñez, doña Paulina Molina y Rubilar, y de los diputados señores Becker, Godoy, Cor, Mesa, Monkever, don Cristian Morales, don Leopoldo, que regula el transporte, descarga y acopio de concentrado de minerales, boletín 10-312-08. Para iniciar también el estudio del proyecto de ley de origen de los diputados señores Espinosa, don Marco, Jarpa, Lemus, Mesa, Núñez, don Daniel Pérez y otros. Boletín 10.108-12. Para el estudio, recordemos que están estas dos mociones, ¿no es cierto?, que es un tema que nosotros tenemos abierto ahí. Para el estudio de ambos proyectos, la Comisión acordó invitar entonces a la ministra de Minería, la señora Aurora William Bauzá, al ministro de Medio Ambiente, que se excusó, y al señor Pablo Badener, ministro, y el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, señor Andrés Gómez Ló, que también está excusado. Bien, vamos a dar inicio entonces a la discusión sobre estos boletines. ¿Cedo la palabra a los diputados? ¿No? Sí, con la ministra, ¿no? Bien, ministra, la dejamos sobre este tema. Gracias, presidente. Bueno, señalar que vamos a realizar una presentación por parte de profesionales de Cochilco que están trabajando este tema. Me acompaña don Jorge Cantayops, director de estudios de Cochilco, don Cristian Cifuentes, analista de estrategia y políticas públicas, y la señora Claudia Rodríguez, abogado de Cochilco. Lo que queremos es presentarle primero las magnitudes, saber cuánto es el concentrado que se mueve en Chile, y presentarle además que parte importante de este concentrado tiene como fin último la exportación, pero no es el único fin. También hay un movimiento de concentrados dentro del país, y que es el traslado que se produce desde faena hacia fundiciones, buscando exportarlo a través de la forma de cobre mineralizado. Y por otro lado también presentar los distintos puertos por donde se embarcan y las consideraciones que estos tienen. Decirle además que hay una discusión en el mundo que se lleva a efecto producto de lo que es el manejo de concentrado, no solo desde el punto de vista de lo que es las condiciones de manejo en territorio, sino que también en el ámbito marítimo, sobre lo cual Chile es parte de convenios internacionales, y además de ser parte de convenios internacionales, está en la conversación en este ruedo mundial a través de distintas instancias que están radicadas en Londres. Así que si por favor aquí me ayudan un poco, voy a partir en la exposición y luego voy a dejar a don Cristian Cifuentes y luego a Claudia para que avancen en los temas específicos. Bueno, nosotros lo que hicimos fue revisar dos proyectos, si por favor puedes avanzar, el 10.108-12, que lo que hace es una modificación a la ley 19.300, la ley base de medio ambiente, y en términos bastante resumidos, lo que busca es que todo proyecto de actividad minera ingrese al sistema de evaluación ambiental, específicamente vía estudio de impacto ambiental, una IA, sin definir magnitudes, sin definir, sino que cualquier proceso, y no específicamente referido al concentrado, sino que amplio respecto de todos los minerales. En el segundo caso tenemos el proyecto de ley del boletín 10.312-08, que lo que busca en la práctica es que se le aplique y se defina el concentrado de cobre como un transporte de sustancias peligrosas. Entonces yo voy a cederle la palabra a Cristian para que pueda definirle cuál es el estado del arte en que se encuentran los concentrados de una manera muy resumida. No, pero esa definición la sacamos precisamente. Así la habíamos pasado. Ya. Ese aquí. Así que, presidente, voy a dejar a don Cristian Cifuentes, que es analista estratégico
Muy buenas tardes, señores diputados. Más que nada quiero mostrarles algunas características principales de los concentrados de minerales que están tomados en ambas mociones que fueron presentadas por la ministra. En forma general, los concentrados minerales son sustancias naturales, obtenidas a través de un proceso de extracción, por medio físico, ya sea manual, mecánico o gravitacional. Existen concentrados de distintas sustancias minerales, no solamente cobre, sino que hay también concentrados de molibdeno, hierro y otros minerales, ¿ya? Son también mezclas complejas, tienen diversas cantidades de minerales en distintos porcentajes y distintas participaciones dentro de la mezcla. Y esta composición también varía dependiendo de los años, dependiendo de qué tipo de cuerpo mineralizado. Por ende, un concentrado no es el mismo que en la zona norte, que en la zona central o en la zona sur del país, porque depende también de la franja mineralogénica a la cual está asociada esta extracción mineral. ¿Ya? Cabe destacar que también en el caso de los concentrados de cobre, estos concentrados de cobre no son concentrados secos, sino concentrados con un porcentaje de humedad alrededor del 8%, ¿ya? Lo que hace factible su transporte, evitar problemas en el transporte marítimo, y también es una necesidad intrínseca de los procesos de fundición refinería que debe tener cierto porcentaje de humedad. En Chile, entre el 2010 y el 2014, aproximadamente más del 98% de los concentrados exportables son concentrados de cobre. Hacia el 2014 alrededor de 9 millones de toneladas, ¿ya? Y una pequeña parte de estos concentrados son concentrados de molibdenos que también son exportados a través de puertos, ¿ya? Como dice la presentación, los principales concentrados son cobre y molibdeno, los exportables desde el país, ¿ya? Cabe destacar que no es todo el concentrado que produce nuestro país. Nuestro país produce de en torno a los 14 millones de toneladas de concentrados, volumen de concentrado. No estoy hablando de cobre fino concentrado, sino que el volumen total. De esos 14 millones, como les decía, 9 millones son transportados y exportados hacia el exterior, donde nuestros principales clientes es China y otros países de la Unión Europea. Y alrededor de 5 millones de toneladas aproximadamente de concentrados son movidos dentro de nuestro país y posteriormente convertidos en productos de refinería, que es cobre, cátodos de cobre electrorefinado, ¿ya? En las cuales en esos 5 millones tenemos mucha, no solamente participación de la gran minería, sino que también de la mediana y pequeña minería a través de NAMI. Como ven en la lámina siguiente, se observan hacia el 2014 los movimientos portuarios de concentrados en miles de toneladas en las diversas regiones. Si ustedes pueden ver específicamente en la lámina se observa que específicamente el puerto de Punta Chungo y el puerto Coloso en la región de Antofagasta concentran aproximadamente el 48% de los concentrados exportables del país, los cuales se hacen a través de mineroductos, no se hacen a través de vías terrestres, sino solamente mineroductos. El resto de concentrados, menos del 50%, son hechos a través de movimiento terrestre y muchas veces con intercambio entre ferrocarriles y camiones, ¿ya? En el caso de las diversas regiones, normalmente la mayor cantidad de concentrados son transportados en puertos privados, los cuales sus rutas de transporte no tienen incidencia directa en la comunidad cercana. Caso puntual, por ejemplo, en el caso del puerto de Antofagasta, donde solamente el 2% de los concentrados exportados en el país pasan a través de ese puerto. Y se espera que obviamente con la entrada del proyecto Sierra Gorda, en su apogeo, podemos ya alcanzar el 3% aproximadamente. En la lámina siguiente hacemos la asociación directa entre estos puertos y la minera asociada que transporta estos concentrados. Entonces se vuelve a destacar la información que anteriormente les destaqué, en donde la mayor cantidad de concentrados se mueve, de las privadas se mueve específicamente, de empresas privadas de minería se mueve específicamente en puertos propios. En el caso de Caleta Coloso, con el caso de Escondida, en el caso del puerto Michilla para los concentrados de Esperanza o ahora la llamada minera Centinela, en el caso del puerto Punta Chungo, en la región de Coquimbo, que es el caso de los Pelambres, entre otros, ¿ya? Lo interesante de nuestro mercado minero es que nuestro mercado minero ha estado evolucionando a un cambio en la matriz de productos. ¿En qué sentido? Se estima que
la producción de sulfuros, donde obviamente el primer producto es concentrado, va a pasar del 60% que es actualmente a un 88% hacia el 2026, según cifras de Cochilco. Con una disminución, obviamente, de la producción de cátodos electroobtenidos por procesos de lixiviación. El concentrado es un producto importante para nuestro país. Es el 58% de las exportaciones de nuestro país. Y se estima que si a la fecha alrededor de 1,8 millones de toneladas son los concentrados que nosotros estamos exportando, cobre fino en concentrado, que esos son las 9 millones de toneladas que les comentaba anteriormente, hacia el 2026 va a aumentar a 3,8 millones de toneladas de cobre fino en concentrados exportables. Bueno, ahora mi compañera Claudia Rodríguez les va a especificar acerca de los cuerpos normativos del transporte concentrado mineral. Muy buenas tardes. La verdad es que queríamos solamente destacar que en nuestra legislación actual sí existen algunos cuerpos legales que regulan el transporte de concentrados de minerales. En términos generales tenemos que, en primer lugar, no está puesto aquí, pero en términos generales la ley del tránsito regula todo el transporte, incluido el transporte de este tipo de cargas. Específicamente, el Ministerio de Transporte tiene el Decreto Supremo 75 del año 1987, en cuyo artículo 2 se establece que cualquier otro material sólido que pueda escurrirse o caer al suelo, que es lo que preocupa en el fondo en estos proyectos, tiene que estar construido de forma tal el transporte que no ocurra por causa alguna. Lo mismo establece que en la zona urbana el transporte de materiales que pudieran producir polvo deberá efectuarse cubriendo total y eficazmente los materiales con lona o plástico en las dimensiones adecuadas. Lo importante de esta norma es decir que efectivamente tenemos normas sectoriales que regulan este tipo de situaciones y adicionalmente a eso tenemos una serie de otros decretos supremos como el 158 del Ministerio de Obras Públicas, que fija el peso máximo de los vehículos, el número 200 del mismo MOP, también que fija el peso máximo ahora en la vía urbana, el Decreto Supremo 144 del Ministerio de Salud, que establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza, y en forma adicional a todo esto también tenemos normativa regional. Encontramos, por ejemplo, las resoluciones 181 y 182 del año 2000, ambas del Ministerio de Salud y del Servicio de Salud de Iquique, donde específicamente se restringe el acopio de ciertos minerales y también se establecen condiciones especiales para su transporte. Por lo tanto, nuestra legislación permite hoy cierta regulación. Deberíamos tal vez poner énfasis en la fiscalización de esta regulación, pero existe actualmente regulación. Respecto de la normativa internacional, ahí quisiéramos referirnos a lo que está sucediendo hoy día en la Organización Marítima Internacional, que es un organismo dependiente de las Naciones Unidas, que establece, tiene una serie de tratados. Esos tratados Chile ha adherido a ellos. Dentro de ellos está el Tratado SOLAS, que es el de seguridad, de cuyo tratado deriva el Código que es de transporte de cargas, y este Código de transportes de carga establece una serie de requisitos para el transporte desde el punto de vista de la seguridad. Sin perjuicio de eso, también existe otro tratado que es el MARPOL, que se refiere a las contaminaciones, que es el Tratado sobre las poluciones de los mares, y este tratado tiene a su vez un anexo quinto que se refiere a todo lo que son los residuos. Es importante porque, ¿qué pasa? El cobre se transporta en cargueros. Estos cargueros llegan a puerto y en puerto deben lavarse. Y esa agua del lavado es el residuo que este tratado MARPOL al que Chile adhiere establece cómo debe ser. Entonces, en esta discusión, nuestros científicos chilenos fueron admitidos a la discusión y a través de una serie de criterios objetivos, utilizando los mismos criterios que para otros ámbitos utilizan las Naciones Unidas y que ya han sido adoptados por la industria, se estableció que efectivamente el concentrado de cobre
no es tóxico para el medio ambiente marino. Y esa ha sido la declaración que se hizo a nivel internacional, ha sido aceptada internacionalmente por una serie de evidencia. No, hay una serie de evidencia científica que se fue presentada y que, bueno, llevó a estas conclusiones, y hoy cada naviero tiene la obligación de determinar si su concentrado o de mineral, porque están todos bajo la misma ficha, es o no dañino para el medio ambiente, porque no todos los concentrados de minerales son iguales. Entonces, al no ser homogéneos, no podía haber una ficha única y una declaración única. Y para el caso de Chile, los estudios dicen que no es tóxico para el medio ambiente marino. Está bien. Los comentarios finales. Ministra. Sí, los comentarios finales que queremos señalar es lo siguiente. Algunos datos que se extraen de la presentación. Lo primero, señalar que los concentrados son distintos. El concentrado de cobre no es similar en todo Chile. Nosotros encontramos concentrado de cobre con complemento o en muchos casos muy distinto a lo que es el concentrado de la zona centro-sur de Chile versus los concentrados del norte de Chile. Por otro lado, también señalar que el movimiento del concentrado dentro del país es particular. El movimiento que se hace a través de camiones abarca a todos los tamaños de minería en Chile. La gran minería, el 50% de lo que Chile exporta, lo hace a través de mineroducto. Y solamente un 50% de lo que se exporta se mueve por vía ya sea rodoviario o ferroviario. Lo otro importante de señalar es que nuestra minería se ha tornado virtuosa en razón de cómo ha sido capaz de desarrollar las cadenas logísticas. Y en esto los transportistas juegan un rol fundamental, y especialmente aquellos transportistas más pequeños, digamos, que son los que prestan servicio especialmente para los 5 millones de toneladas que se mueven dentro del país. Otro tema que me interesa destacar es que nosotros consideramos que efectivamente existe una regulación, que esta regulación es importante fortalecerla desde el punto de vista de las fiscalizaciones que se requieren para que el tema sea eficiente. Nosotros también no podemos desconocer, y como Ministerio de Minería, y haciéndonos cargo del primer punto, es nuestro total compromiso con el resguardo del medio ambiente y con la salud e integridad física de todas las personas. Por lo tanto, efectivamente en el transporte se han visualizado algunas situaciones de ineficiencias que conllevan de que esta hermeticidad que se esperaba no necesariamente sea así. Y otro tema que queremos señalar es que este debate también se ha producido especialmente bajo el alero de la OMI, en el sentido de determinar el transporte marítimo del concentrado de cobre y cómo esto puede afectar en algún momento los mares, que digamos tan relevante como lo que ocurre digamos en materia terrestre. Y por último, señalar que para nuestro país, que es un referente en la minería mundial y en particular en la exportación de concentrado de cobre, exportamos más de 9 millones de toneladas de concentrado, no de cobre fino. De estos 14 millones y medio, 5 se mueven en Chile, 9 salen fuera de Chile. Es que cualquier definición que nosotros hagamos de manejo del concentrado naturalmente va a afectar la cadena logística en Chile, así como los puertos chilenos, pero también los puertos de destino, ¿ya? Y eso naturalmente establece un etiquetado del concentrado, que es un tema que a nosotros también nos interesa que esté en consideración por parte de la comisión. Así que queríamos dejar estos números, estos antecedentes, para que ustedes pudieran tener mayor información sobre el tema. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Me ha pedido la palabra diputado Gaona. Dar un contexto primero, en el sentido que toda esta inquietud surge por la preocupación ciudadana respecto de la contaminación en las ciudades que tienen puertos y que se producen transporte de minerales. Yo me habría gustado tener más antecedentes respecto de los tipos de concentrados que se manejan en Chile.
Yo entiendo que ahí se dividen en grados o del 1 al 5. Tiendo a entender, ustedes me podrán aclarar de que eso tiene que ver básicamente por la composición, y evidentemente la composición implica necesariamente niveles de toxicidad respecto al material que se transporta en función de que ese concentrado de cobre, además de cobre, llega metales nobles, pero también metales pesados. Entonces, me da impresión a mí, eso quisiera que me lo confirmaran los especialistas, que evidentemente en función de esa clasificación tiene que ver cuántos metales pesados lleva, o si es así o no, y por lo tanto lo que tiene que ver con metales pesados dentro del concentrado de cobre son los más peligrosos, y yo entiendo que hayan acuerdos marítimos y todo lo más, pero las personas están en el mundo terrestre, y en el mundo terrestre básicamente lo que me preocupa a mí es el transporte concentrado de cobre en las ciudades, en los puertos que están en ciudades. No me preocupa tanto los otros que están con concentraductos, que tienen sus puertos propios, porque la afectación a las personas no es tan relevante como sí se produce dentro de las ciudades, que es el caso de Antofagasta, en fin. Entonces, de esa perspectiva quisiera que pudiéramos ahondar en la clasificación de los concentrados de cobre, cómo ves esa clasificación a la toxicidad, cuáles son los metales pesados característicos que están asociados a esos concentrados de cobre. Yo imagino que eso está clasificado por proyecto minero o por mina, porque evidentemente para vender concentrado de cobre tiene que haber una determinación de qué es lo que contiene, saber exactamente, y yo comparto esta idea de que evidentemente los concentrados que puedan estar en el sur de Chile versus los concentrados del norte de Chile son muy distintos, porque además los suelos son distintos, y además tenemos que entender también de que los suelos de nuestro norte por algo hay minerales, porque son suelos con mucho metal y minerales de todo tipo, y evidentemente van a tener más toxicidad que los minerales probablemente de otras zonas del país. Entonces quisiera que pudiésemos ahondar en los niveles de toxicidad de los concentrados. Tampoco no se dijo acá, quizás porque a lo mejor es mínima la cantidad, pero igual me gustaría tener más antecedentes respecto de los concentrados de cobre que entran a Chile y que se procesan en fundiciones, como el caso de, no sé si se llamará Alto Norte todavía, porque ha cambiado tanto de dueño, que es la que está ahí en La Negra, digamos. Entonces también cuánto eso representa, si además de ese proceso que hay ahí, también se produce otro en Ventanas, que estemos recibiendo concentrado de cobre extranjero, que yo tengo la impresión de que es de bastante más mala calidad en términos de composición y de toxicidad respecto de lo que producimos en Chile. Entonces a mí me gustaría que ahondáramos en esa materia. Tampoco quisiera que en la discusión en el seno de esta comisión olvidáramos que el concentrado de cobre también lo trasladan la pequeña y la mediana minería, y también ENAMI, y que evidentemente si pretendemos hacer una norma que eleve las exigencias y todo lo demás, eso también va a ser para la pequeña y la mediana minería, porque al final de cuentas igual es concentrado de cobre, y probablemente con los grados más complejos de toxicidad. Entonces, y hay que verificar los impactos que eso implicaría en el desarrollo de la pequeña y la mediana minería. Entonces no es un tema menor y hay que tenerlo a la vista. Yo no digo que no haya que hacerlo, pero tenemos que tenerlo a la vista por las implicancias de las cosas que nosotros estamos legislando. Básicamente, volver a insistir que lo más preocupante es el tema del transporte al interior de las ciudades, para no generalizar todo este problema que tenemos en Antofagasta y probablemente en otras ciudades, versus todo el concentrado que se transporta a lo largo del país o en la zona centro-norte de Chile. Y también quisiera consultar si ustedes nos pudiesen ilustrar y si tienen algún análisis comparado respecto de los mecanismos y modalidades de transporte de concentrados de minerales y especialmente de cobre, similar a los de Chile, en otros países del mundo que también son exportadores de cobre. Y poder tener una idea de qué pasa en otros países. Y también, ¿qué es lo que implicaría para la industria del cobre de Chile declarar el concentrado de cobre sustancia peligrosa en términos internacionales? Que es una preocupación que me surge también respecto a lo que nosotros pretendemos legislar acá. Yo estoy completamente de acuerdo que tengamos que buscar todos los mecanismos que nos permitan asegurar la salud de las personas y especialmente que tengan la posibilidad de vivir en medio ambientes libres de contaminación, y esto tenemos que compatibilizarlo con la competitividad de la industria. Y eso, por eso le planteo todas estas dudas, todas estas inquietudes, para profundizar un poco más, porque la impresión que yo tengo, presidente, es que esto no solo puede ser mirado desde la arista de una casuística puntual de contaminación, sino de todas las aristas, que creo que así lo estamos tratando de hacer, y que podamos tener todo a la vista para poder buscar la mejor solución, que resuelva los problemas de afectación a la salud de las personas o potencial afectación de salud de las personas, y que también salvaguarde la competitividad de la industria, entendiendo de que, no sé si afortunado o desafortunadamente, dependemos todavía muchísimo
de lo que pueda hacer la minería por el país. Eso, presidente. Diputado Gaona. Bien, me ha pedido la palabra la diputada Núñez y después el diputado Espinosa. Gracias, presidente. Voy a partir precisamente por el resumen que ha hecho el Ejecutivo respecto del boletín 10312, que es en definitiva cierto el proyecto del que yo soy patrocinante junto a otros colegas. Yo no sé si lo entendí mal o porque ahora estoy leyendo lo textual, las palabras de la ministra, pero sí me gustaría dejarlo en claro, porque ellos dicen que el objetivo, además por supuesto de la necesidad de transportar esto en forma hermética, ¿cierto?, esta sustancia, es aplicar al transporte de esta sustancia ciertas disposiciones que rigen para el transporte de sustancias peligrosas. Lo que me gustaría dejar en claro al tiro, presidente, es que nosotros en nuestro proyecto no tenemos contemplado que vaya un etiquetado como sustancia peligrosa o que le rijan, ¿cierto?, nuevas normas porque estemos definiendo hoy día este concentrado de cobre a secas en general como sustancia peligrosa. No, sino que hemos sacado algunas disposiciones que de hecho, ¿cierto?, la abogada, por cierto, mi presidente ha traído a colación acá en el cuerpo de los principales cuerpos normativos de transporte, y que también me voy a referir, pero eso es, o sea, algunas ideas, algunas normas que ya le rigen a las que son sustancias peligrosas, que ojalá rigieran acá, pero no etiquetando el concentrado de cobre como sustancia peligrosa, porque entendemos también que no perjudicaría ni siquiera, ¿cierto?, la exportación, sino que también cuando nos reciban los concentrados de cobre en otro lado. De ahí me gustaría decir que yo no veo, porque siento, presidente, que ese es el tono, que el hecho de que el 50% solamente sea vía terrestre sea una especie de excusa para decir no se preocupen que solo es el 50%. Yo lo veo al revés. Ya que solo es el 50%, entonces avancemos en que ese 50% quede a su vez en forma hermética y regulado como corresponde. También me gustaría dejar en claro que en el caso de los puertos propios, con mayor razón esos puertos propios de las determinadas compañías, que es por donde se extrae, ¿cierto?, o sea, se exporta este concentrado de cobre, requieren de una ley o una mejora en la ley, porque voluntariamente podrían hacerlo y no lo hacen. Y lo digo porque hay algunos privados que ya han ido invirtiendo en estos famosos retainers, que es una de las formas en donde podemos, ¿cierto?, tener este concentrado hermético, tanto en el transporte como ya en el acopio en el puerto, y así embarcarlo en los distintos barcos, pero como voluntariamente significa más, tampoco lo hacen. O sea, las cosas como son, ya que estamos discutiendo el proyecto, y a eso es lo que queremos apuntar. Insisto, en la lámina de que las mineras usuarias de puertos son la mayoría y tienen sus puertos, bueno, ni siquiera en sus puertos voluntariamente avanzan porque se requiere mayor inversión. Y en el caso de las normas, también quiero partir por esto. O sea, la primera que cita por su intermedio, presidente, ¿cierto?, la profesional del ministerio, la abogada del ministerio, es aquella que es más criticada. O sea, muchos organismos estatales que fiscalizan estos camiones encarpados dicen lo único que tenemos a grandes rasgos es el Decreto Supremo 7587, y que son normas de tránsito que en general, ¿cierto?, sirven para cualquier camión y no para los que nosotros nos preocupan, que son los que llevan los concentrados de cobre. Entonces, creo que el peor ejemplo de decir que tenemos normativa es con la que parte el Ejecutivo. Entiendo que la traen a colación porque hay que partir al final del día de lo más general o particular, pero es la más criticada precisamente por los órganos fiscalizadores del Estado. El artículo segundo, ¿cierto?, de este Decreto Supremo, efectivamente se preocupa de regular los camiones encarpados, que es lo que nosotros pretendemos, ¿cierto?, junto al diputado Espinosa y los demás colegas que hemos firmado estos proyectos, de eliminar. Tampoco creemos que está bien, es la norma, yo entiendo que el Ejecutivo tiene que traer la colación, pero es precisamente lo que estamos acá tratando de avanzar, en que no seguir con esta normativa o llenar estos vacíos legales. Luego, en los decretos supremos, me voy a detener el 144 de 1961, ahí, insisto, puede que me haya equivocado en entender la ministra, pero efectivamente eso es para ciertos minerales. O sea, esas normas que son más rigurosas son para aquellos que son declaradas sustancias peligrosas. Si nosotros vamos a avanzar y entendiendo que puede haber un perjuicio en declarar el concentrado de cobre como carga peligrosa, al menos tratemos de traer algunas de estas normas que son más rigurosas para estas sustancias sin etiquetarlas, pero por algo estas normas son más rigurosas y son más exigentes, porque se entiende, ¿cierto?, que en ese caso, en ese determinado concentrado de cobre o sustancia, mejor dicho, no concentrado de cobre, sustancia, sí hay un peligro mayor que en otras, y eso queremos también en eso avanzar. Por último, en la parte de los comentarios, presidente,
Cuando uno recibe, ¿cierto?, escucha y está atento a una presentación del Ejecutivo, lo que espera también es saber entonces cuál es la voluntad del Ejecutivo. Porque si nos van a traer solo antecedentes y la opinión, yo, y con mucho respeto se lo digo, presidente, por intermedio de usted a la ministra, eso es para los académicos, a lo mejor para los distintos organismos o para Cochilco que uno podría recibir acá. Pero qué mejor saber si el Ejecutivo quiere avanzar en esta normativa con todas las mejoras que se le puede hacer, o dejando en claro que nosotros no tenemos el objetivo de etiquetar esta sustancia como peligrosa, pero porque todos sabemos que acá un proyecto avanza mucho más rápido si tiene, obviamente, el apoyo, ¿cierto?, el patrocinio del Ejecutivo. Entonces, yo leo acá 4 comentarios, el primero y el último generales, porque no dudamos que el propio Ministerio de Minería tenga una preocupación por el respeto a la salud. Yo creo que eso, si bien uno lo establece en los comentarios, sí me gustaría saber en que va a haber una voluntad de patrocinar, de apoyar y en definitiva de sacar estos proyectos, y que no buscan ni más ni menos, presidente, y usted lo sabe bien, de tener este transporte más hermético, regulado, de mejor forma y más seguro también para la población, porque ya acá ya me salgo de los comentarios de la presentación o de la explicación del proyecto. Más allá del papel, nosotros lo vemos en Antofagasta, donde está mayoritariamente el transporte del concentrado y los camiones encarpados poco y nada respecto de la seguridad. O sea, a veces las carpas están todas sucias, el lavado a media. He visto que ha fiscalizado la superintendencia y nos dicen a nosotros a través de los oficios o las reuniones que sostenemos, tampoco podemos fiscalizar más porque no hay norma, porque no es sustancia peligrosa, porque incluso no hay RCA, porque tampoco hay obligación de evaluar el transporte en sí. Así que yo creo sinceramente, primero, que acá hay un vacío, segundo, que no tenemos ninguna intención de que con estos proyectos se perjudique ni la mediana ni la pequeña minería, ni menos que sea un entrampado para las inversiones o los negocios de nuestro país, pero sí creo que es importante que hoy día el Ejecutivo transparente que hay una necesidad de llenar estos vacíos legales y de que ojalá este transporte sea hermético, no es de un día para otro, pero que sea hermético, ¿cierto?, para todos, porque si algunos privados lo han podido hacer, me imagino que es porque han ordenado mejor sus plata. Podrán hacerlo también los otros si es que existiera esa ley. Gracias, presidente. Gracias, diputada Núñez. Me ha pedido la palabra el diputado Espinosa, después el diputado Alvarado, y vamos a pedir a la ministra que pueda. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra de Minería y a los asesores que la acompañan. Yo me tuve que ausentar porque estaba en la Comisión de Recursos Hídricos, pero básicamente la intención de esta moción parlamentaria, que obviamente nosotros tenemos que conocer cuál es la postura del Ejecutivo. No obstante aquello, nosotros tenemos iniciativa para justamente discutir y aprobar este tipo de mociones. O sea, yo creo que aquí claramente estamos todos contestes de que es una materia que a lo mejor pueda generar algún tipo de controversia en el mercado y en la industria minera, pero que claramente nosotros estamos legislando por un bien superior. Y ese bien superior es la salud de las personas y las adecuaciones que tiene que hacerse a una legislación que aún es nueva. La legislación medioambiental en nuestro país tiene una vigencia de no más allá de 10 o 12 años, tiene muchos vacíos, tiene muchas imperfecciones, y que en la práctica nosotros, a partir de experiencias o de situaciones que han ocurrido, sobre todo en materia de desastres ecológicos, la hemos ido perfeccionando. Y esta moción lo que busca básicamente y esencialmente es una modificación al artículo 10 de la Ley de Base de Medio Ambiente. Aquí nosotros no estamos declarando sustancias peligrosas, ni estamos aumentando de manera onerosa o discrecional el estándar bajo el cual tienen que desplazarse, transportarse, acopiarse, embarcarse y desembarcarse un mineral que en este caso es el concentrado de cobre. Y es bastante simple, digamos, el proyecto de ley que nosotros estamos impulsando junto con otros parlamentarios, y lo que busca fundamentalmente es agregar en la letra I, que dice textualmente: proyecto de desarrollo minero incluye los del carbón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras, transporte, recepción, cuyo embarque de minerales y disposición de residuos estériles, así como la extracción industrial de áridas, turbas o greda. Seguido, y eso es lo que nosotros estamos proponiendo,
Con todo, las actividades señaladas en la letra I de este artículo deberán someterse a estudio de impacto ambiental, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el artículo siguiente y demás normas reglamentarias vigentes. Nada más y nada menos que eso. Lo que estamos haciendo es avanzar en elevar el estándar del desplazamiento de este tipo de minerales. Y nosotros aquí hay demostraciones empíricas de que existe una asociación directa entre grandes desplazamientos de concentrado de cobre y contaminación asociada a cierto tipo de patología. Y es por esa razón que nosotros creemos que es importante regular este tipo de operaciones. Nada más y nada menos que eso. Presidente, gracias. Nada más. Diputado Alvarado. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra. Bueno, como chileno, por cierto, que el país se ha construido desde la minería, desde épocas prehispánicas. Pero yo creo que en la medida que el Homo sapiens va avanzando, también se va haciendo más responsable de su medio ambiente. Yo quisiera, quizás se me permite, presidente, traer lo que pasó en el siglo XIX, ya, en mi región. Aquí representamos los dos, ¿cierto? En 1830 el Cerro Tamaya fue un gran filón, fue descubierto. Urmeneta, hombre prioritario en ese tiempo, y desarrollaron la gran empresa minera. Yo creo que hasta la crisis que tuvo Chile en el año 1870. E incluso para los más jóvenes que no saben, hay un ferrocarril que en esos años, siglo XIX, Chile desarrolló y con ingenieros chilenos y extranjeros, pero acá en Chile, que iba desde el Cerro Tamaya hasta Tongoy y llegaba a Valle también. ¿Ya? Y eso permitió un gran desarrollo. Urmeneta le dejó a Valle una fuente de agua en la plaza, entre paréntesis. Bueno, pero eso también trajo consigo, y después con Carlos Lambert también, que los hornos de reverberación, ¿cierto? Que quintuplicó el desarrollo del cobre cuando eran de baja ley. Eso trajo consigo también un desastre ecológico. Un desastre ecológico que mi bisabuelo me contaba, de la flora de la cuarta región. De los guayacanes, de todo, porque se utilizaba ese material se utilizaba. Y eso no se perdió definitivamente. Y suele pasar que los grandes desastres son no son por desastre ecológico, sino que son por manos del hombre. Entonces, yo creo que esto nos debe llamar a tomar conciencia que efectivamente el cobre es el sustento principal de la economía chilena, pero sí también hemos ido evolucionando, hemos ido avanzando y somos también quizás más responsables del ecosistema que nos toca vivir y que tendremos que heredar hacia nuestros nietos, en fin. También me tocó trabajar, nos conversábamos acá con en Quintero, como médico general, hace años también, y cuando giraba el viento en ventana era complicado, realmente complicado, y ahí podemos atender nuestras primeras crisis de asma a los pacientes. Entonces, esto viene del año, por ejemplo, el del año 61, ya el Ministerio de Salud, quizás muchos años antes ya había conciencia de esto, ¿cierto? Pero, dadas las circunstancias, dada también la mayor población que Chile ha crecido, pues en Antofagasta, donde hay problemas muy delicados, yo creo que es importante apoyar y establecer normas que no signifiquen un perjuicio, por cierto, que no tiene por qué ser así, digamos, de la economía, pero sí ser nosotros más absolutamente responsables. Yo creo que Codelco está en esa también, y el Ministerio, por cierto, de nuestro ecosistema, de nuestro medio ambiente. Y aprender de nuestra historia también, que hemos hecho cosas que tenemos que lamentar a futuro. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alvarado. Ministra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio responder a la comisión. Voy a hacerme cargo de algunas cosas y luego le voy a pedir a los técnicos que refuercen otras.
Respecto a lo que señalaba el diputado Gaona, respecto del comparado con otros países, a través de Cochilco hicimos una revisión de la normativa en el mundo relacionada con manejo de concentrados. Concentrados... Ajá, notable. Lo mismo. Ministra, se quedaron en la discusión de la Yareta y el Huayacán. Eso es. Sí. Bien. Ministra, continúe, por favor. Bueno, sí, yo inmediatamente pensé en la Yareta cuando hizo el relato de los Guayacanes. Claro. Bueno, y otros más. Sí, otros más. Bueno, respecto a lo que señalaba el diputado Gaona, respecto de la comparación, qué es lo que está ocurriendo en el mundo hoy día con el concentrado de cobre, no existe normativa relacionada con el transporte y acopio de concentrado de cobre. Solamente encontramos normativa en el sector oeste australiano, producto de un accidente ambiental que hubo que afectó los corales, y por ende tienen una normativa propia remitida geográficamente al área en donde se desarrolló la acción. No encontramos en otra parte. Yo ahí luego los técnicos pueden avalar lo que estoy señalando, pero no existe norma comparada en el mundo relacionada con concentrados en el ámbito amplio de la palabra. Lo segundo que quiero señalar es que si bien todos entendemos que lo que se busca naturalmente es un mejor manejo del concentrado de manera de poder evitar cualquier externalidad negativa respecto de la relación con el medio ambiente y las personas, y yo me voy a referir solamente a las consecuencias desde el punto de vista comercial de lo que significa, no siendo el espíritu, así entendiéndolo, de que se declare sustancia peligrosa, pero habiendo sido así la pregunta del diputado Gaona, es un tema sumamente complejo porque no solamente tiene consecuencias en el transporte, acopio y embarque en Chile, sino que además en los puertos de destino. Si nosotros declaráramos el concentrado como una sustancia peligrosa, no solamente lo estamos declarando dentro de las fronteras, y por ende nuestros clientes, que son quienes nos compran el concentrado, van a tener que aplicar las mismas medidas de protección en los puertos de destino y además también en el transporte, porque si bien es cierto, naturalmente los seres humanos están en el territorio, como usted decía, diputado Gaona, hoy día la protección de los océanos también es sumamente relevante, por lo que significa el equilibrio global, y eso significa que realmente nos lleva a una condición compleja. No estoy señalando si eso no sustancia peligrosa, que eso le compete a otras entidades dentro del Estado, porque seríamos juez y parte, digamos, pero desde el punto de vista del impacto comercial que Chile declare su concentrado como una sustancia peligrosa, estamos hablando de un tema altamente complejo desde el punto del manejo, desde el punto de vista de los costos y desde el punto de vista de la presencia comercial. Por otro lado, luego los técnicos les van a responder respecto de los grados de lo que se denominan los concentrados complejos o concentrados sucios, y naturalmente que en el norte tenemos concentrados mucho más complejos que en el sur de nuestro país. Nosotros cuando entregamos cifras no emitimos juicio respecto a las cifras. Nosotros no queremos decir que solo el 50% va por acá, por lo tanto, no. O sea, yo creo que aquí hay una realidad país. La realidad país lo que establece es que en la práctica, en el caso particular de los concentrados de cobre, lo que está saliendo por puertos y que dentro de ciudades fundamentalmente está Antofagasta con el 2% y está Ventanas con el 21%. No, vamos a dejar atrás la discusión de que Ventanas estaba antes, que luego la ciudad creció, eso ya hoy día es materia de la historia, digamos, y nosotros tenemos que hacernos cargo del presente y del futuro y de la realidad que ocurre. Todos los demás, en general, los puertos están fuera de las zonas urbanas y por lo tanto el tránsito está regulado hacia esos sectores. Claro, Antofagasta y Ventana. En Michilla es muy pequeño Michilla, la verdad, entonces no nos vamos a referir en particular a Michilla. Y lo que usted señala, diputado, nosotros lo compartimos plenamente. La verdad que aquí el transporte concentrado es de toda la minería.
no es ni de la gran, ni la mediana, ni la pequeña. Naturalmente que los volúmenes son distintos. Por eso que también, y dado los niveles operativos, las más grandes tienen soluciones totalmente distintas, como el caso de Escondida, que es la primera que se instala con un mineroducto, ¿ya? Como es el caso de Centinela, que también incorpora para su proyecto Esperanza mineroducto. Pero claro, pero son soluciones que conforme a la envergadura, a las espaldas financieras de la empresa, puedan desarrollar. Respecto de lo que señalaba la diputada Núñez, estas son las cifras, no queremos dar la intencionalidad, diputada, de que si es un 50% no es un 50%. Nosotros hemos visto la experiencia de los retainers es una muy buena experiencia, pero también, y hoy día más que nunca, la industria está evaluando costos. Eso es una realidad, ya, está evaluando costos. El retainer es sumamente eficiente en la medida también que su actuar tenga una mantención y una operación eficiente. Si efectivamente los retainers tienen mantención, si efectivamente los retainers mantienen la hermeticidad, etcétera, etcétera, etcétera. A modo de ejemplo, y con el devenir de los años y producto del aprendizaje que también existe, todo el transporte ferroviario de concentrado, que no es lo que mayoritariamente ocurre en nuestro país, ha ido migrando desde puertas verticales a puertas horizontales, porque se detectó que con el tránsito ferroviario... Porque interrumpa, pero la diputada Núñez y usted hablaron del retainer. Si nos puede clarificar... Claro, los containers, o sea, aquí lo fundamental es que el transporte, la conexión entre el vendedor y el comprador es por mar. Por lo tanto, aquí es fundamental la manera en cómo se transporta. Y existe un sistema basado en la lógica de los containers, que son estandarizados a nivel mundial, los containers de 20 y de 40 pulgadas, en que el concentrado se transporte desde su origen en retainers, es decir, contenedores, pero que al tomarlos tienen la posibilidad de voltearse. Por lo tanto, no existe el mecanismo de acopio físico, acopio a piso, como se llama, en un puerto, y luego a través de correas transportadoras llevarlo a la nave y luego a través de un chute hacerlo caer en la bodega de la nave, que es lo que ocurre normalmente, sino que estos retainers lo que permite es que se toma el contenedor a través de un portacontenedor, se lleva al interior de la nave y se voltea. O en su defecto pudiera darse también el caso de que el retainer viaje y vaya con el concentrado, es menos probable por un tema de transporte luego de los contenedores en el mundo, digamos, del retainers. Pero eso significa que se elimina la correa transportadora y el chute, que es lo que normalmente también... o el camión. Claro, claro, porque ahí pasamos, bueno, este es un sistema que fundamentalmente se desarrolla a través de ferrocarril, de tren, pero también es importante señalar que los contenedores tradicionales del mundo marítimo o los retainers, contenedores para manejo de concentrado en el mundo minero, también se transportan arriba de camiones. Pero sellado, presidente. Claro, esa es la diferencia, es sellado. Claro, ese es un elemento se carga en la mina, presidente, claro. solo un paréntesis, me permite, se carga en la mina el contenedor y allá se cierra. O sea, ese es el tema, porque al final, claro, o sea, más allá que el contenedor sellado, hermético, el retainer, vaya encima de un camión o encima de un tren, lo importante es que acá allá se cerró en la mina. Y así llega hasta el barco literalmente cuando se voltea metros más abajo y por lo tanto no hay exposición en los caminos de las distintas ciudades ni en un mineroducto o en un camión encarpado. Perdón, en Mejillones lo están usando, no sé si específicamente es para embarque concentrado Codelco, pero Mejillones está usando el retainers. Está operativo en este momento. Con Codelco. Codelco. Sí. Ahora, claro, Puerto Mejía. Bueno, un tema importante que estaba señalando era que en la práctica para nosotros la declaración
si bien nosotros agradecemos las aclaraciones que nos hacen, que no es el espíritu de ninguna de las dos mociones de llevarlo a sustancias peligrosas, es altamente complejo desde el punto de vista de que no solamente nos impacta a nosotros como país, sino que este es un impacto mucho más global, pensando que además Chile es un proveedor importante de concentrado en el mundo. Bueno, íbamos en el tema de los puertos propios y los retainers. Uno de los temas importantes también tiene que ver con las magnitudes de la minería, y en eso quiero referirme también a lo que señalaba el diputado Espinosa, del punto de vista de que todos los proyectos ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental, porque significa todas las magnitudes de minería. O sea, si tenemos un pequeño minero que ENAMI tiene que trasladar el mineral que le compró en tal y necesitamos llevarlo a la Fundación Hernán Videla Lira, y le agregamos esto, es un costo, pero que en resumidas cuentas va a ser transferido al pequeño minero, que es el modelo fomento que nosotros tenemos. Entonces, nosotros somos partidarios de que efectivamente exista un traslado, que ojalá este traslado sea cada vez más hermético, y ahí me había quedado, quería indicar cómo, por ejemplo, también ha ido evolucionando el conocimiento del tema. Cuando uno mira, por ejemplo, cómo era transportado el concentrado en carga ferroviaria, normalmente las puertas eran puertas laterales, pero con el traslado vía ferroviario se producen desajustes y aquello que era hermético deja de serlo, y por ende se va dejando una estela junto a la línea férrea. Hoy día, ¿qué es lo que se considera? Se consideran cierres horizontales, por lo tanto se cierran por arriba. Ese es un aprendizaje que lo dejó la experiencia, porque naturalmente la mantención y la operación no son todo lo prolija que uno quiere, y por lo tanto va provocando estos desajustes. Hoy día los retainers nosotros los vemos como algo aspiracional, estamos de acuerdo que es mucho más hermético, en eso no tenemos ninguna duda y compartimos la observación que hizo la diputada Núñez, pero naturalmente si no hay mantención, si los portacontenedores no están en su punto óptimo, también esto puede producir una vibración que en algún momento, aquí estoy apuntando, a que sin una operación eficiente, una fiscalización y un control, cualquier sistema que tengamos nos puede ocasionar un desvío respecto de la aspiración, que es una aspiración en la cual estamos de acuerdo. Y respecto del diputado Alvarado, diputado, comparto con usted, y mi mejor ejemplo era la Yareta, pero ya fue sacada a colación, así que, claro, el Guayacán y la Yareta. Lo que yo quería hacer solamente, presidente, si me lo permite, una observación. Porque en el desplazamiento, acopio, embarque y desembarque de concentrado de cobre, la participación que tiene la pequeña minería o la minería artesanal, digámoslo, es bastante marginal. Este proyecto lo que busca es incorporar a las grandes compañías mineras para que en este desplazamiento, no nos olvidemos que el concentrado de cobre no necesariamente lleva cobre exclusivamente, una serie de otros subproductos que es muy difícil determinar en qué porcentaje van, a no ser que tengamos fundiciones operativas hoy día en Chile, que no las hay. Entonces hay una gran cantidad de plata, y ese concentrado de cobre a veces lleva más plata que cobre. Así yo he visto, digamos, análisis de esa situación. Entonces lo que a nosotros nos interesa es que esta cosa esté regulada e incorporada, digamos, a la ley de base de medio ambiente, en la 19.300, dirigido específicamente a las grandes compañías mineras. Bueno, una buena precisión. Diputado Gaona, le doy la palabra. Creo que apuntó muy bien al final, me estaba preocupando ya, pero al final ya habló de que, porque sí. sin perjuicio de que la pequeña minería sea marginal, usted le pone la exigencia que estaba planteando, mata a la pequeña minería. Y de la pequeña minería en Chile viven miles y miles de familias de la región de Atacama y la región de Coquimbo. Y también Antofagasta. Entonces, con una evaluación de impacto ambiental, usted sencillamente mata a la pequeña minería, y por mucho que sea marginal en cuanto a las ganancias, en cuanto a la cantidad de concentrado de cobre, es tremendamente relevante para la actividad económica de muchas pequeñas ciudades del norte de Chile. Sí, ministra. Muy bien. Tiene la palabra don Cristian.
Jorge, ya, muy bien. Muchas gracias, presidente. Bueno, era básicamente, yo creo que la ministra ha abarcado casi todos los temas que se han planteado, pero había uno en particular que quedó sobre los grados de los concentrados. Y al respecto, es decir, que más allá de la clasificación de que pueda tener los concentrados, cada partida de concentrado, cada embarque de concentrado tiene una caracterización que es muy relevante, donde va la información sobre los subproductos pagables y los penalizables. De esta manera hay un fuerte incentivo de las empresas mineras y el desarrollo de la metalurgia con los años ha llevado a que hoy día los concentrados en general tengan menores contenidos de estos penalizables que el cobre en su estado natural. Por ejemplo, mercurio, plomo, cadmio, azufre. Bueno, el caso del molibdeno, digamos, pero es un pagable hoy día. Es pagable. No, paga poquito hoy día. Está a $3, digamos, pero sí. Y de manera que hay un incentivo natural, entre comillas, del mercado a que los concentrados tengan pocos elementos penalizables. Y eso ha llevado a que hoy día la evidencia, hasta el momento, muestra que no es un producto tóxico. Y por lo tanto la Organización Marítima Internacional, por ejemplo, ha tomado la decisión de que no es un producto tóxico per se y que hay que evaluarlo caso a caso. De la misma manera es el caso de las exportaciones de concentrado y particularmente en el caso de del concentrado que sale en el norte, que tiene contenido de arsénico importante y que tiene una penalización muy significativa y que impacta, digamos, en los ingresos de Codelco, es una información que se conoce y se sabe por dónde está saliendo y es producto de eso que se han desarrollado algunas nuevas tecnologías. De manera que, mi sensación es que esto es una situación muy puntual, la de los concentrados particularmente complejo, y no una generalidad de los concentrados que se exportan desde Chile. Y eso, digamos, eso yo creo que el resto de las preguntas, digamos, la contestó la señora ministra de manera bien. No sé. Muchas gracias. Antes había pedido la palabra la diputada Núñez, pero antes el diputado Gasparrilla está anotado según el orden que dejó el presidente titular. Yo solamente lo estoy presentando. Gracias, presidente. Diputado Rivas. Saludar a la ministra, a sus asesores y, bueno, manifestar que este proyecto de ley, estos dos proyectos de ley son bastante atingentes o se hacen atingentes por por decirlo, la contingencia que va ocurriendo diariamente. Hace 6 días atrás, el pasado 25 de febrero, en Codelco División Andina, tuvo un problema que ya es de público conocimiento, una rotura de sus cañerías con varias horas de derrame de concentrado de cobre. Eso a la ciudadanía de Aconcagua, de los Andes, la preocupó mucho y me parece que es bastante atingente justamente con, tal vez no diga relación directamente con el tema propuesto por estos proyectos de ley, pero nos trae a colación nuevamente el peligro que puede tener para la salud humana y para el medio ambiente los desechos naturales que se generan con esta actividad minera. La ministra hacía por su intermedio, presidente, hacía referencia a la imagen de Chile. Bueno, las imágenes de lo que pasó ese día con la ruptura de la cañería, tengo entendido que dieron vuelta al mundo. Ya, digamos, no es primera vez que esto ocurre, no sé si se ha sabido en otras partes, pero no es primera vez. Entonces, ya es un poco el momento de sincerar la situación que estamos viviendo y decirle al mundo, decirle a los chilenos, sí, esto es un tema peligroso, no estamos jugando, no es simplemente jugar con palitos o con bolitas como cuando uno era niño. Son productos peligrosos, pero en Chile tenemos la capacidad, la madurez y la altura de miras para poder entender que podemos trabajar con elementos peligrosos, entendiendo su peligrosidad, pero de manera responsable y de manera segura.
Yo por lo menos no comparto el criterio de que esto va a generar un peligro a la imagen de Chile. Yo creo que las situaciones que dieron la vuelta al mundo, eso sí genera mala imagen a Chile. Y no solamente a la minería, sino que también a la agricultura, porque eso se derramó al agua. El agua va no solamente a los hogares de los chilenos y chilenas que la consumen, sino que también a los campos cultivados, y resulta que nosotros queremos generar una imagen de potencia agroalimentaria y la gente está viendo que el durazno, la uva que ellos comen en sus mesas fue regada con agua con concentrado de cobre. Entonces eso es complicado. Yo haría un llamado simplemente a no temerle, digamos, a la imagen de Chile, temerle más que nada a este tipo de cosas, y a darle el patrocinio que corresponde a estos proyectos de ley que me parecen muy bien orientados y que van en la línea correcta. Gracias, presidente. Gracias, diputado Rivas. Bien. Diputada Núñez. Sí. Era solo porque no solamente estar de acuerdo, ¿cierto?, con este punto que marca el diputado Espinosa respecto a dejar afuera la pequeña minería con el fin de avanzar en esta idea, sino que también yo sé que es una cuestión más de forma y que podría yo haberlo dicho al final a lo mejor de la discusión, pero que este tema se discutiera cuando empezáramos a discutir en particular el proyecto. Ahí es donde además entiendo ya se haría un solo comparado de ambas iniciativas y habrían cosas que sacar, dejar, en fin, pero yo creo que en Raya para la Suma estamos todos de acuerdo que lo que buscamos es que el transporte quede regulado y que obviamente quede regulado además no solo al someterse a la evaluación de la Comisión Regional de Medio Ambiente, sino que que sea más hermético. Para que después también lo pueda conversar con el secretario. Gracias, diputada Núñez. Bien, mira, diputado Gaona me quitó la inspiración justo. Falta diputado Gaona entonces. No, es que no me dejó acá Diputado Gaona va a ser dos elementos, muy bien. Chile. Eso me gustaría que profundizaran. Y si bien es cierto, el concentrado no tiene toxicidad, según lo que usted señalaba, en magnitudes importantes y todo lo demás, pero el tema del polvo en suspensión o el material particulado que se desprende, eso sí tiene ciertos niveles de toxicidad, porque quisiera saber cuál es el nivel, si es MP2,5, si MP10, si es sustancia respirable, todo eso también que pudieran aclarar un poquito más respecto al polvo al concentrado de cobre en suspensión, que es el que sale de los camiones o el que se fuga de los contenedores, en fin, eso también me gustaría que se pudiesen tener un poquito más antecedentes. Le entrego la palabra. Muchas gracias. Bueno, con respecto a las importaciones de concentrado, efectivamente se reproducen. La única que procesa hoy día concentrado es Alto Norte, efectivamente, y tienen de origen diverso. Ahora, los peores concentrados que vienen del norte, digamos, son de una mina que se llama Toromocho y que tampoco en Chile está muy calificado para procesarlo, porque tiene altos contenidos de arsénico. De manera que esos son los que serían efectivamente más complejos que los que tenemos en Chile, salen a otras fundiciones en el mundo, porque la tecnología está principalmente en Europa o está en Namibia, digamos, también, que son los dos países que más reciben esos concentrados particularmente complejos. De manera que, si bien el registro que tenemos de las importaciones es bien distinto que el que tenemos de las exportaciones, donde sí tenemos una declaración bastante clara de los contenidos, a priori uno podría pensar que no son tan distintos de los concentrados que tenemos procesando por Alto Norte, por ejemplo, de Chuqui o de otras minas. Ahora, exactamente. Ahora, con respecto al polvo, digamos, si bien se dijo que el concentrado viaja en forma húmeda, yo creo que aquí Cristian puede precisar un poco más. Bueno, hay que volver a recalcar el tema de que a los diputados presentes, el tema de que el concentrado es un concentrado húmedo. Superficialmente está sometido a cierto grado de sequedad, obviamente por el transporte y el sometimiento a altas temperaturas, sobre todo si está cubierto con carpa y en movimiento a pleno sol. El material particulado, normalmente cuando las compañías mineras transportan concentrados, entrega una ficha de caracterización de esos concentrados. Caracteriza obviamente qué sustancias tiene
indica si tiene algún grado de toxicidad. Normalmente estas fichas indican que al ingerir el concentrado tiene algunas implicancias en vómitos, malestares estomacales, de ese tipo de implicancias. Y se considera que las partículas en suspensión son material todavía respirable y no causa algún daño específico, científicamente revisado. Y eso es lo que indican por lo menos las fichas que están hechas por laboratorios expertos y laboratorios obviamente certificados en nuestro país, que es una exigencia a las compañías mineras al momento de transporte concentrado. Eso se tiene que aclarar. Bien, diputada Gigardini. Sí, presidente, solo sobre el punto a propósito de lo que mencionó el diputado Gaona por el particulado en suspensión. Yo creo que también hay un problema de fondo y un vacío legal mucho más grande que nosotros no tenemos normativa de suelo en Chile. Y eso obviamente que genera un montón de inseguridad y ambigüedades porque finalmente nos medimos con parámetros internacionales que no responden a la realidad de Chile. Y yo creo que estos proyectos sin duda responden un poco a esas necesidades, de poder ir avanzando un poco, de poder ir respondiendo a problemáticas que finalmente son proyectos mucho más gruesos, contundentes, grandes, porque una normativa de suelo no es fácil hacerla, requiere de una cantidad de aristas de distintos ministerios y políticas públicas a considerar. Por lo tanto, este proyecto yo creo que es una señal potente a la ciudadanía, sobre todo y yo que soy parlamentaria de la región de Atacama, hemos visto una gran cantidad de contaminación y la más emblemática, la de Codelco en Chañaral. En la bahía de Chañaral, cuando se virtieron toneladas y toneladas de concentrado de cobre por el río Salado, que finalmente llegaron a la bahía de Chañaral, y que hoy día ese fondo... No quiero hacer referencia a quién se bañó en esa oportunidad, pero sí... Hasta el día de hoy tenemos consecuencias tremendas, hay altos índices de enfermedades, sin duda generó impactos en la salud de los chañaralinos y hasta el día de hoy vemos que no se han tomado carta en el asunto. Entonces, de hecho, el puerto de Barquito, los mismos pescadores artesanales me mostraban cómo sus embarcaciones todos los días tenían que ellos limpiarlos porque el polvo que cubre las embarcaciones es realmente significativo y visible. Entonces, este proyecto yo creo que viene como anillo al dedo, sobre todo en la contingencia que hoy día existe sobre la protección del medio ambiente y la salud de las personas. Por lo tanto, ojalá que si es que vamos a tramitar este proyecto, no sé si un patrocinio, pero sí algunas observaciones y apoyos por parte del Ejecutivo, porque creo que sería una señal importante para la ciudadanía. Gracias, presidente. Ahora sí, ¿no? ¿Ah? Esa pregunta falta responder, la del apoyo del Ejecutivo. Todavía no me da la palabra, diputada. Yo creo que se la voy a dejar para la última. Mira, a ver, yo quisiera que pudiéramos sacar algún resultado, digamos, de este encuentro con la ministra. Yo entiendo, digamos, las observaciones que hace el Ejecutivo, pero por otra parte, en la discusión de porque son dos mociones las que están, los propios autores, ¿no es cierto?, han dado a conocer cuáles son los límites, digamos, que tiene esto. Y yo creo que hay opción, ministra, y se lo decimos honestamente, para buscar una moción o un proyecto de ley de parte del Ejecutivo que pueda incorporar estas dos mociones. Y si no, tratar de refundirlas. Yo sé que técnicamente refundir las dos o discutirlas paralelamente, diputada, vamos a necesitar, digamos, si las vamos a fundir, tenemos que ir a la plenaria, digamos, para solicitar, digamos, la autorización y poderlo hacer. Yo creo que los autores tienen que conversar este tema, porque no es un tema menor, digamos, nosotros tenemos que tener una iniciativa clara de qué es lo que vamos a discutir, si no vamos a tener que aprobar dos proyectos de ley, o vamos a entrar en indicaciones, digamos, de carácter administrativa,
para poder decir cuál es la moción que va primero, cuál es la que va segundo. En fin, pero no creo que sea la idea. La idea, por lo que yo recojo, ¿no es cierto?, de que haya una voluntad de que nosotros podamos normar en esta parte, entendiendo la complejidad de este tema, ¿eh? Y para nosotros es muy importante, ¿no es cierto?, de que en el tema de la pequeña minería, y yo agregaría casi la mediana minería, ¿no es cierto?, en el fondo hay que darle un trato un poco diferente, digamos, y distinto, ¿eh? Creo, por la información que entregan ustedes, que hay sí unos polos en que tenemos problemas. Específicamente, yo creo que todo esto fue inspirado por la comisión investigadora del tema de Antofagasta, y desde ahí han salido, digamos, estas mociones, en realidad, parlamentarias para que se legisle respecto al tema. Creo, sí, viendo la última intervención del diputado Rivas respecto, ¿no es cierto?, al accidente que ocurrió en su región, además, diputado, de Codelco, a propósito que, digamos, acuerdo con la ministra, ¿no es cierto?, sobre este tema. Codelco, diputado Rivas, mañana va a venir la próxima semana, digamos, a esta comisión a dar cuenta, digamos, del accidente, ¿eh? De todas maneras, yo tengo la impresión de que lo más seguro, a pesar de todo, del accidente que tuvimos, este tipo de concentraducto que permite, digamos, desplazar el mineral, incluso si hay un puerto, ¿no es cierto?, es lo más seguro y es lo más ambientalmente claro, o sea, es muy sostenible, ¿eh? Transportar esto en grandes cantidades en camiones, eso, o sea, tiene una congestión vehicular, primero que nada, en las carreteras, en el transporte, en las calles peligrosas, en el traspaso de las ciudades. Eso es complicado, ¿eh? Y eso obviamente necesita resguardo, digamos, del Ministerio de Transporte, pero hay un tema ambiental, ¿no? Hay proyectos que son muy antiguos que ni siquiera tienen diseñado una ruta de costumbre, o sea, pasan por lugares que no se debe pasar, sencillamente, porque no son camiones de bajo tonelaje tampoco, ¿eh? Son de alto tonelaje. Entonces, irse por la norma estrictamente de tránsito es como complicado. Yo creo que una norma ambiental, ¿no es cierto?, que defina ruta, que defina bypass, en fin, que defina ese tipo de cosas para poder abordar, digamos, los puertos o terminales, ¿no es cierto?, donde efectivamente se puedan hacer estas cosas. Bueno, pedirle a la ministra ministra, hay una exposición, o sea, nosotros podríamos continuar con esto, ¿eh? Yo entiendo que usted tiene observaciones, y creo que sería bueno que pudiéramos reunirnos también en torno a este tema y madurar una idea, y poder continuar, porque el ánimo de esta comisión es tener una legislación y proponer una legislación. De todas maneras, creo que esta comisión va a abrir el espacio, ¿no es cierto?, para que los incumbentes, en fin, vengan a esta comisión a darnos su punto de vista. Nosotros necesitamos a Codelco, necesitamos a las grandes mineras, ¿eh?, a los proyectos mineros de Chile, que vengan y nos hagan sus observaciones, escuchar esas observaciones para que salga, ojalá, una normativa y un proyecto de ley adecuado, pero que resguarde primero, ¿no es cierto?, a los ciudadanos, y nosotros no tengamos que lamentar, porque si no estamos mirando de verdad para el techo, ministra, y yo creo que en este país no estamos en esa hora, ¿eh? Debemos resguardar. Esta no es la Comisión de Medio Ambiente, esta es la Comisión de Minería, pero creo que este es un tema para nosotros de mucha convicción, y creemos que se puede legislar. Ministra, le entrego la palabra a usted. Gracias, presidente. A ver, yo creo que hay espacios donde naturalmente hay acuerdos importantes. Yo voy a plantear 2 o 3 variables que son las variables que a nosotros nos preocupan como ministerio. Primero, es sumamente relevante reconocer que los concentrados en Chile son distintos. Por lo tanto, una norma legal que sea igual para todo Chile nos genera un tema complejo, porque le vamos a agregar costos a concentrados que a lo mejor no son complejos. O sea, nadie duda que aquellos concentrados que tienen mayor nivel de complejidad tengan mayor nivel de exigencia, pero no la misma. Entonces, ese es un tema que nos gustaría que estuviese
dentro del debate y de la buena voluntad, en el sentido de decir, ¿por qué vamos a darle exigencia? Voy, por favor, a un concentrado que no tiene versus otro que sí tiene presencia de arsénico, por ejemplo. Y dentro de eso señalar algo que es importante, que hoy día sí existen algunas regulaciones, o sea, hay concentrado que no es exportable, simplemente así, o sea, más allá de las exigencias que nosotros colocamos, también están aquellas que suman aquello que pueda definir esta comisión. Para nosotros es un tema importante. Un segundo tema importante es reconocer que es distinta la operación cuando efectivamente la actividad portuaria es dentro de la ciudad a cuando es fuera de la ciudad. Porque si nosotros tenemos un puerto privado o una empresa privada, por favor, cualquier situación de mercado que toma la decisión de construir un puerto fuera de la ciudad para efectivamente no tener ninguna externalidad y cumpliendo con toda la normativa que hay, hoy día nosotros le vamos a imponer una normativa mayor cuando hizo un esfuerzo de tener un puerto propio con todas las normas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que también hay un tema que tiene que ver cuando decimos regular el transporte, es colocar más exigencia cuando los riesgos también son mayores. O sea, cuando efectivamente el camión pasa dentro de la ciudad, pero ¿qué pasa cuando el camión no pasa dentro de la ciudad? Entonces creo que también es un elemento que tiene que estar sobre la mesa. Para nosotros como ministerio, y entendiendo que naturalmente no es solamente con un ministerio con quien ustedes van a conversar para constituir una norma legal, y con el debido resguardo de la vida y la seguridad de todas las personas, pero teniendo también la convicción de que sí es por la experiencia comparada en el mundo, cualquier situación que lleve a los concentrados a declararlo en una calidad de una sustancia peligrosa es complejo. Sin perjuicio de ello, si los entes competentes así lo hacen, así lo definen, tendrá que ser de esa manera. Pero no puedo dejar de mencionar lo que significaría para la minería chilena, sin claudicar en los objetivos, por favor, de resguardo de las personas y seguridad del medio ambiente. O sea, esto es un tema serio, complejo, de repercusiones mundiales, que va más allá de nuestra frontera. Y el cuarto tema que para mí es relevante es el tamaño. El tamaño, porque naturalmente estamos hablando de un camión o de 2.000 camiones. O sea, y eso normalmente guarda relación con el tamaño de quién está detrás y con quiénes son los que están operando la faena minera. Yo creo que hay pleno acuerdo del resguardo de los temas ambientales y salud de las personas cuando efectivamente hablamos de concentrados más complejos, cuando efectivamente hablamos de ciudades, cuando efectivamente hablamos de tamaños. Fuera de esos ámbitos, y ustedes determinarán efectivamente cuáles son, si las regulaciones son suficientes o no, o si se podrán hacer un poco más duras, pero también yo creo que es muy importante el énfasis en la fiscalización. Sea cual sea la norma, si esa norma en la práctica no se fiscaliza, esto va a ocurrir. Y voy a dar un ejemplo, los concentrados de cobre en particular en Chile requieren de humedad. No es posible manejar concentrados si no es con entre un 6 y un 9, un 8% de humedad. Por lo tanto, en su operación no debería de haber emanaciones al medio ambiente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si el transporte no es hermético, como señalaba la diputada Núñez, esto va a escurrir, va a dejar una estela. Esa estela es la que se seca. Y esa estela es la que en algún momento genera esta situación de permanencia dentro de la ciudad. Si además nos encontramos con que no hay un proceso de limpieza, si nos encontramos que además son ciudades donde no llueve, es decir, no hay un escurrimiento, bueno, también uno podría decir si lloviera fuera peor o no, pero que no hay un proceso como natural, que es lo que ocurre en particular en el norte, esto genera un efecto acumulativo que es complejo. Entonces, esto tiene que ir acompañado de otros temas que son importantes, pero para nosotros no cabe duda el tema de ciudades, el tema de tamaño y el tema de la diferenciación dentro del país de lo que significa lo que pueda ser complejo o no complejo. Gracias, ministra. Yo le voy a dar la palabra al diputado Espinosa, que es uno de los autores de una de las mociones. Presidente, no, yo entiendo, digamos, y comparto también las inquietudes planteadas por la ministra, pero cuando nosotros propusimos esta modificación de la Ley de Base de Medio Ambiente, estábamos conscientes de que en la propia normativa del estudio de impacto ambiental
están establecidas todas y cada uno de los parámetros y elementos que usted mencionó como preocupante. O sea, aquí no se va a aplicar una regla general para todas las situaciones. Aquí obviamente que va a haber una discriminación a aquella faena que tiene una magnitud mayor y menor. ¿Cuánto es el desplazamiento de los camiones? Pero lo que no vamos a permitir, y esto es lo que regula, digamos, está incorporando, digamos, esta disposición de la obligatoriedad para un estudio de impacto ambiental, es que hoy día tengamos camiones y desplazamiento de camiones de alto tonelaje circulando por las calles céntricas de la ciudad, tanto Antofagasta, Calama, que es la región, digamos, que se ve más afectada por esta situación. El tema de la trazabilidad va a estar determinada justamente por este estudio de impacto ambiental. Y probablemente el estudio de impacto ambiental determine de que si hay un flujo continuo y sistemático de camiones, quizá tendrán que buscar una vía alternativa o distinta para llegar al puerto de embarque. Y lo mismo ocurre con una situación que no se le ha puesto mucho énfasis, y es el desembarque de concentrados. Y fíjense ustedes que en el puerto de Antofagasta, fundamentalmente, el desembarque de concentrados está absoluta y totalmente desregulado, desde el punto de vista de la fiscalización. Y ese es un tema que también tiene que ser objeto de un estudio de impacto ambiental. Aquí nosotros no estamos generando, digamos, la condición de sustancia peligrosa. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es ocupar la institucionalidad que tenemos hoy día en la ley de medio ambiente, fortaleciéndola, incorporando esta variable. Nada más que eso, presidente. Gracias. Diputado Espinosa, voy a insistir en un tema desde el punto de vista, digamos, de cómo continuamos esta discusión. Como usted es uno de los autores, me gustaría que se pronunciara, porque yo había hecho una propuesta, pero no ha sido ratificada, digamos, por la comisión. Diputada Núñez, respecto al mismo tema, igual. Sí, se me dio la palabra también el diputado Espinosa, presidente, le agradezco. Mire, no sé si es posible, y ahí a lo mejor por su intermedio, ¿cierto?, preguntarle al secretario también de la comisión, que hoy día, por ejemplo, votemos en general los dos proyectos, porque eso nos va a permitir luego, para empezar la discusión en particular, armar un solo comparado. Yo hasta donde entiendo, y por eso insisto en que por su intermedio preguntarle también o que nos aclare el secretario, de esa forma nos ahorraríamos pasar por el Pleno y empezar a trabajar en este comparado, que además, por su intermedio, presidente, yo le digo al Ejecutivo, si nosotros estamos de acuerdo en la base, ¿cierto?, de este proyecto, y si yo fuera Ejecutivo, con mayor razón tomo las mociones y empiezo a trabajar en conjunto, porque nosotros hoy día, y a veces no es muy común, ni menos los que estamos en las reformas que estamos discutiendo, ¿cierto?, pero estamos contestes en la base y van a haber votos cruzados, y en esto lo vamos a impulsar en conjunto, porque además desde esta comisión, que es donde están radicados ambos proyectos, de hecho trajimos, ¿cierto?, uno que está en medio ambiente, yo me atrevería a decir que vamos a tener los votos para ir avanzando incluso en particular. Entonces, cuando uno por mucho que se entregue antecedentes y se recojan estas visiones y nosotros estemos conformes y entendamos estas visiones, vamos a avanzar en estos proyectos. Y acá hay voluntad de ir bajando algunos de los articulados que tienen, sumando otros, por ejemplo, lo que decía recién el diputado Espinosa, presidente, nosotros a grandes rasgos lo tenemos contemplado con que es la municipalidad la que ya tiene que ir trazando, ¿cierto?, las vías de transporte de estos determinados del determinado transporte, ya sea por rotaines el día de mañana o por otro medio, pero lo único que quiero decir con ese ejemplo es que acá hay una voluntad de sacar estos proyectos, y por eso también propongo, insisto, le damos la palabra, ¿cierto?, me imagino, presidente, al secretario, pero si lo votamos en general, cosa de tener un solo comparado e ir trabajando de esa forma, y luego nosotros mismos, nuestros asesores, se podrán reunir para llegar a un acuerdo sabiendo que en lo general estamos contestes. Por eso yo incluso me atrevería a decir que ojalá el Ejecutivo se sume, porque lo vamos a sacar adelante igual. Gracias. Diputada Núñez, antes que se refiera el secretario, a ver, si votamos en general, vamos a votar dos mociones en general. Claro, porque no hay fusión todavía del proyecto. Eso técnicamente, legislativamente, le vamos a pedir al secretario que nos conteste. Claro, y lo otro es que si votamos en general, además tiene el efecto de que ya no podemos tener invitados, porque tendríamos que empezar a votar en específico. Entonces, como yo entiendo que vamos a invitar a muchos,
nos estamos adelantando. Por lo tanto, yo insistiría, digamos, bueno, que nos aclare y nos precise más la idea, claro, de ir a la fusión. Y, bueno, Ejecutivo, yo le digo, ministra, usted tiene todas las facultades después para hacer las modificaciones con una indicación sustitutiva y modifica si quiere entero el proyecto, pero ¿ah? No se salga de las ideas matrices, sí, ministra. pero las facultades que tiene el Ejecutivo son enormes, digamos, en esta materia. Entonces, yo creo que hay tiempo para dialogar y conversar. Y propongo yo que abramos ese espacio para salvar las ideas, digamos. Eso. Secretario. Gracias, presidente. Efectivamente, como dice usted, el proceder a la votación general de los proyectos implica que ya no se puede recibir más opiniones sobre los temas. Entonces, eso es algo que deben evaluar como para decidir. Y respecto de refundir los proyectos, el artículo 17A de la Ley Orgánica señala textualmente, dice, artículo 17A, la sala propuesta de la comisión respectiva podrá refundir 2 o más proyectos de ley radicados en esa Cámara siempre que todos se encuentren en el primer trámite constitucional y sus ideas matrices o fundamentales tengan entre sí relación directa. En cuanto sea posible, se consultará a sus autores, de manera que hay que cumplir algunos requisitos para incluso proceder a la solicitud a la sala para refundir los proyectos. Claro, se les pide la opinión, pero no... Y que las ideas matrices sean más o menos conscientes. No, si son complementarios. Le dejo la palabra a los autores. Pero habremos una previa con la ministra. ¿Ministra? Yo creo que es importante también, discúlpenme, esto es una decisión de ustedes, pero conocer la opinión del Ministerio de Medio Ambiente, Transporte, y yo creo que abrir una conversa un poco más amplia, porque también nosotros naturalmente tenemos un interés que tiene que ver con un interés de que al sector le vaya bien en conjunto con los temas ambientales, pero no somos los que regulamos los temas ambientales. Y lo más probable es que no somos los que también fiscalizamos los temas, porque somos el sector que en la práctica, claro, va a ser fiscalizado, digamos. Entonces, me parece que el tema tiene que ser un poco más amplio desde esa mirada. La ministra, sí, te doy al tiro la palabra después. Solamente hacer una observación, digamos, que la intención nuestra, ministra. Yo entiendo que usted va a necesitar el apoyo de los demás ministerios y de la consulta respectiva respecto a este tema. Bueno, pero va a tener ese espacio y ese tiempo. Y la idea nuestra era que hoy se pudieran reunir todas las partes y haber discutido con todos, digamos. Entonces, nosotros le solicitamos a usted que usted lidere este tema, su cartera, digamos, y que efectivamente ese diálogo lo podamos tener. De lo contrario, lo que va a salir, ministra, son ideas distintas a lo mejor de las que usted, si no tiene un actuar el Ejecutivo, digamos. Yo creo que tenemos un espacio para acordar un camino que nos deje satisfechos al Ejecutivo y, por supuesto, a quienes son parte de la moción. Entonces, esa es la intención, porque nosotros podemos traer al ministro de Medio Ambiente, nos va a decir una cosa, el ministro aisladamente, no como Ejecutivo ni como Gobierno. Entonces, yo se lo manifiesto porque este tema viene dando vueltas hace rato. Varios de los diputados que están firmantes acá fueron parte, digamos, de la comisión investigadora y tienen un compromiso también muy grande en esa materia. De hecho, digamos, está el informe, no sé si lo vimos ya en la CD del jueves, y seguramente este tema va a salir y va a salir acordado así, seguramente. Entonces, como es el tema, yo le planteo, digamos, que al menos abra el espacio, digamos, para que, ahora si no llegamos a acuerdo, no llegaremos a acuerdo, pero abramos el espacio. Ministra, y después dejo a la diputada Gigardini y alguien más que me había pedido. Yo creo que ese espacio efectivamente nosotros lo tenemos, porque además hay una preocupación ciudadana que no es menor y de la cual hay que también hacerse cargo. Ese espacio está, pero también yo creo que es importante
el tema como de delimitar ciertas responsabilidades, porque bueno, hay como una anécdota, que ustedes disculpen, digamos, lo coloquial, pero cuando se reta al que va a misa por los que no van a misa, pues, entonces... por eso hemos sido muy amables. Sí, entonces es como venir, irse con tarea y bueno, y ahora el problema es suyo, o sea... Entonces, la verdad que yo creo que efectivamente esto es un más de avanzar en conjunto, porque yo insisto que yo represento al sector que va a ser fiscalizado, al sector que va a ser normado. Entonces, naturalmente, y yo le agradezco el espacio en donde nosotros tenemos la oportunidad de decir las preocupaciones del sector, pero naturalmente eso genera un conflicto de intereses en el buen entendido que por sobre esto, y tal como lo señaló el diputado hace un rato atrás, por esto está el bien superior, que es la salud de las personas y el bienestar de la sociedad y los temas ambientales, pero somos el sector que va a ser normado, digamos. Sí, pero nosotros vamos a tener como contraparte el Ministerio de Minería. ¿Sí? Diputada Gigante. Presidente, pero acá hay dos cosas paralelas. Primero, es una decisión que ya tomaron los autores, que se va a fusionar, por lo tanto se tendría que pedir autorización a la sala. Eso ya está zanjado. Pero por otro lado, hoy día yo creo que es necesario hacer la invitación, como dice la ministra, a las distintas carteras involucradas, como el Ministerio de Medio Ambiente, como es Salud, para poder también escuchar su opinión. Yo creo que debiésemos hacer eso de forma individual, pero sí considerando los dos ministerios juntos, porque así para poder evitar problemas y quizás podríamos ir zanjando algunas inquietudes en el mismo momento que tengamos a los dos ministerios, a los dos ministros. No sé, es una propuesta. Los dolientes, los que se afectan, Es que yo para bien creo o para mal. Presidente, porque, presidente, antes que se me vaya, Sí. porque finalmente lo que nosotros queremos lograr como comisión es que el Ejecutivo tenga un pronunciamiento, o ojalá en el mejor de los casos, que él pueda patrocinar el proyecto, que es en verdad lo que estamos buscando. Por lo tanto, veamos otras opciones, escuchemos también las observaciones de los otros dos ministerios para ver cómo va fluyendo esta discusión. Muy bien. Entonces pido acuerdo por el tema. Está clarito, sí, está clarito. Está clarito. Exactamente. Entonces pido acuerdo para el tema de la fusión, pero si no... Sí, sí. Bien. No, pero el acuerdo para claro, o sea, para enviarlo al... ¿Hay acuerdo? Muy bien. Sancionado el acuerdo. Mañana hay sala, pero no. Lo va a hacer inmediato. Entonces, sí. Y nosotros continuamos entonces la próxima sesión, ¿sí? Invitando a los dos ministerios que están... Transporte, sí. Si mal no recuerdo, la Secretario. habla. O sea, perdón, viene Codelco a aplicar Dejémoslo para la semana de arriba. El Ministerio de Medio Ambiente se excusó porque venía a la Comisión de Recursos Naturales y el Ministerio de Transportes dijo que tenía compromisos anteriores. Bien, dejémoslo. Yo propongo que la sesión del miércoles, antes por favor que se retiren, del miércoles 16, porque Codelco viene en la próxima del miércoles 9. ¿Le parece? Sí. Muy bien. Para el miércoles 16. Pero, presidente, los tres Sí.